Todas las voces, una sola voz. La vida entera, un solo corazón. Y porque estamos en el medio justo, escuchémonos. Suena la radio ocupando el aire, siempre a tu lado y es pura pasión. Todas las voces, una sola voz. La 8, escuchémonos. Escribir una canción no es tarea sencilla. Si la poesía no emociona o la música es insulsa, el arte de la canción se limita a un hecho vulgar. Por eso, cuando uno se encuentra con esos cantautores que realmente transmiten trascendencia, no puede más que valorarlos en su justa dimensión, seguirlos en sus trayectorias e invitarlos a los notables toda vez que sea posible. Es así entonces como le damos la bienvenida a Enrique Llopis para estimular ese encuentro de su voz y su pensar con el público de su ciudad. Su trayectoria es amplísima. El primero de sus discos data de los años 70. En los 80 ya era una voz referencial de Rosario, una voz que se paseaba por el país y el mundo. Por entonces ya circulaba con singular éxito la obra La Forestal, donde la voz de Quique sumaba su brillantez. Está claro que se lo valore por su voz, pero hay que subrayar también sus cualidades de compositor. Podríamos decir que cada música escrita por Llopis está perfectamente en nivel con cada una de las enormes poesías que musicalizó. Vivió rodeado de poetas y grandes artistas. Se involucró con la cultura de su país. Puso en marcha emprendimientos editoriales, radiales y televisivos. Asumió un neto compromiso como artista y como ciudadano. Así que tenemos mucho de qué hablar y mucho camino por volver a recorrer. ¿Quiénes levantan las banderas de la música popular argentina en estos tiempos? ¿Qué opinión tiene Quique acerca de la actualidad cultural de nuestro país? ¿Quiénes son los poetas que están marcando a fuego esta época? ¿Qué verdaderos niveles de exigencia tienen los músicos locales y nacionales? Con Quique Llopis, a pura letra y pura música, empieza otro programa imperdible de Los Notables. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrar
encontrarás con el pan al sol, la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora. ¿De qué me sirve a mí la primavera? Esta ciudad con plazas y alamedas, sin el acontecer del día que se va. En toda esta ciudad nadie me espera. ¿De qué me sirve a mí tanto paisaje? El cielo cruel y azul, la luna llena, sin el anochecer de oscura inmensidad. En toda esta ciudad no hay quien me quiera. Los ojos sin amor son ojos muertos. Miran, pero no ven. La piel del día, la fiesta de color del pájaro y la flor, el rostro natural de la alegría. ¿De qué puede servir mirarnos sin amar? Los ojos sin amor no ven la vida. El solo marcha solo hacia la muerte. Es como un forastero de los días. Dirá que estuvo aquí y no supo entender por qué los que se amaban sonreían. Un hombre, una mujer por separado, son la mitad del ser. Dos soledades. ¿De qué pueden servir si no saben unir en el río de un niño las dos sangres? Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol, la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora, soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Dice Estela Maris en el Facebook de Los Notables. Buen día. Dice, gracias por convocar a un grande, y no tiene que ver con la edad esto, pero para nada. Dice, simplemente orgullosa de que sea rosarino. Es para vos, Quique, eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por esta nueva invitación. A nosotros nos encanta siempre que nos ayudes a reflexionar. Nada más lindo que alguien que permanentemente, constantemente, en eso ha sido un militante. Valora la palabra, nos ayuda a reflexionar, sobre todo en estos tiempos, ¿viste? Donde la palabra ha perdido tanto valor. Sí, yo creo que el silencio a veces también es tan importante como la palabra. Y creo que habría que recuperar el valor de la palabra. Siempre cuento una historia de mi abuelo, que tenía un inquilino, y cuando yo empecé la secundaria, la única referencia que tenía en el tema de alquileres y toda, para la clase de contabilidad, era ese alquiler que hacía mi abuelo. Entonces me acuerdo que le pregunté por el contrato, cómo era el contrato de alquiler, y me dijo, ¿qué? El contrato de alquiler, abuelo. Digo, ¿cómo es? Y dice, no sé, dice, don Marco me dio su palabra. Y siempre recuerdo eso me marcó, ¿no? Uh-huh. Y creo que es bueno recordar esos valores que aquí existieron. No estamos hablando de algo que de una meta que queremos alcanzar. Es un valor que en algún momento estuvo instalado, con las excepciones que todas las cosas tienen. Sí, por supuesto. ¿En qué momento crees? Porque a mí me pasaba lo mismo, no solo con mi abuelo, me pasaba con mi padre. Exactamente eso, porque claro, se lo había enseñado su padre. ¿En qué momento eso empezó a cambiar? No sé, no podría responderte con exactitud o no sé tampoco si hay una fecha que certifique ese cambio. Lo que creo es que todo es parte de un proceso, las cosas no se dan de la noche a la mañana,
Por eso creo que a veces los silencios son importantes, volviendo al comienzo de la pregunta, porque se dicen muchas imprudencias que, bueno, que son válidas para la mesa de un café a veces, pero que no son válidas para una reflexión pública, porque terminan instalándose como verdades cuando no lo son. Entonces, debo decirte, Quique, que sos casi un revolucionario. No vivimos en una época donde el silencio tenga buena prensa, digamos. Todo, hay que hablar mucho, hay que llenar vacíos, hay que estar todo el tiempo como muy aturdidos. Pero la vida es como la música, o sea, hay notas largas, notas cortas, hay alteraciones, hay sostenidos, hay bemoles y hay silencios. O sea, todo forma parte de un todo, y no necesariamente todo tiene que ser picante, digamos, como nos tienen acostumbrados los programas mediáticos de hoy en día. Es decir, lamentablemente no hay un espacio, no hay un lugar para la reflexión o para el desarrollo de determinados temas. Esto tampoco es nuevo, quizá existió siempre, todo se mide desde el rating, desde los niveles de audiencia y todos los etcétera, y en lo que menos se piensa es en el beneficio o en el daño que determinadas cosas hacen a la población en general, ¿no? Que en definitiva son los verdaderos destinatarios de los mensajes. Vuelvo a esta atención que ha sido constante a lo largo de tu carrera, de cuidar la palabra. Después vamos a hablar de eso, pero creo que hasta en la elección de los enormes personajes a los que te acercaste y que desde vos difundiste incluso, siempre cuidaste la palabra, buscaste la palabra y la belleza de la palabra o de la poesía. Hace muy poco tiempo, en febrero, finales de febrero, falleció mi tía Dora Cristina, que fue de alguna manera, y aprovecho para rendirle un homenaje, porque fue de esos personajes que en silencio abonaron de alguna manera todo el terreno inicial de mi formación y de mi cercanía a la poesía. Yo, como siempre he contado, ¿no es cierto?, nací en un barrio sencillo, en un barrio trabajador, en un barrio en donde no abundaban las bibliotecas, pero mi tía, fue maestra y maestra rural, fue maestra en el norte, fue maestra en el sur, en Salta, en Río Negro, durante la década del 60, muy jovencita partió de estos lugares. Era una apasionada lectora, y era una apasionada lectora de grandes poetas y fundamentalmente de historia argentina también. Entonces, aún sin entender muchas cosas en aquellos años iniciales, yo tuve mis primeros pasos, los di junto a ella. Es decir, junto a ella leí las primeras páginas de una excursión a los indios Ranqueles, por ejemplo, de Mansilla, o El matadero de Echeverría, o tantas obras que después, con el tiempo, cuando uno vuelve a releerla y ya con una formación y una comprensión mucho más sólida de todas esas cosas, realmente digo que aporte, ¿no?, aquella lectura en una de esas informal que se daba en el patio, con el mate circulando, y con ella comencé a componer las primeras canciones. ¿Cuántos años tenías? Tenía 16 años. Comencé a componer las primeras canciones con ella y con dos amigos míos de mi barrio. Y cuando vos empezaste a componer vos empezaste a estudiar música. Estudié música, muy chico. Sí, muy chico. Claro. Guitarra. Estudié, y después de grande ya estudié con trabajo. Es decir, que la vocación ya estaba ahí presente. ¿Vos ya sentías que esa iba a ser el resto de tu vida? No, iba a pasar por ahí. Inicialmente es el entusiasmo de un chico que canta y que le gusta cantar y que le gusta juntarse con sus pero compañeros. decide estudiar. Sí, estudiaba guitarra y lo hacía con mucha pasión, por supuesto, lo hacía con mucha pasión. Y bueno, aquellos años iniciales en la radio de Rosario, en la vieja LT2, cuando acá estaba el programa del Club de los Rujolitos,
que nos llevó a integrar el elenco estable, a una embajada artística con la cual recorrimos prácticamente todo el centro sur de la provincia, parte de Córdoba, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, durante tantos años. Una embajada artística que fue de alguna manera la base formativa, esa base donde el entusiasmo se empezó a entremezclar con lo que sería después la vocación. Este es nada más el inicio que queda de la charla. Tendremos una mañana para reflexionar, para conocer nosotros, todos, un poco más acerca de las grandes figuras, de los grandes personajes de la poesía. Recién empezábamos con una canción bellísima, Canción de las Simples Cosas, en una versión hermosa que yo personalmente no había escuchado, y para todos los oyentes, por supuesto la voz era la tuya, sí. Pero el recitado ¿de quién era? Hamlet Lima Quintana. No, quédate ahí. El poema es de Tejada Gómez. Pero de Tejada Gómez. Y después hablamos un poquito, por ejemplo, de Hamlet Lima Quintana, que será uno de esos espíritus que estarán sobrevolando esta mañana en Los Notables. Claro, porque es infaltable cuando el notable es Enrique Quique Llopis. Estos son Los Notables. Conducción Sabrina Nardi. Producción periodística Guillermo Batalaro. Participación periodística, contenidos en redes sociales Ana Clara Giorgio Nevia. Operación técnica Pablo Palacios. Locución comercial Mariela Reschini. Producción general Oscar Cecini. Hola, Quique. Hola, ¿qué tal? Uno de tus discos se llama Para entender a mi pueblo. Sí. ¿Qué hay que tener en cuenta para entender a su pueblo? Y sos un gran observador de Rosario, de la cultura. ¿Qué son las cosas que recordás de Rosario y que a lo mejor hoy ya no están tan presentes? El mundo del trabajo, los obreros yendo en su bicicleta y silbando, amas de casa que cantaban. Una felicidad, ¿no? ¿Sería? Sí, no un paraíso, pero sí un estado feliz. Para volver a jugar, me gusta verlo jugando, así recuerdo que soy todo lo que fui olvidando desde la infancia hasta hoy. El mundo gira, mi niño mira, y lo que miran sus ojos es solo un antojo de su corazón. Bueno, y además de Quique nos está acompañando el doctor José Sorsi. Él es abogado, pero me contaron que además es amante de la música de Llopis. Y está un poco como... Está buenísimo esto de tener la posibilidad de estar cerca del artista que uno admira, ¿no? La verdad que sí, y ahora en este momento bastante cerca, ¿no? Claro. Casi al lado, estamos digamos. casi pegados. Casi pegados. No, la verdad que sí, uno, bueno, la profesión le tocó de abogado, pero la afinidad por la música la conserva ya de nacimiento. Fui músico de chico también, no con el talento, me tuve que buscar otro talento, pero sí tengo consideraciones especiales por su poesía y escuchando esto del silencio y las palabras, que más o menos el derecho tiene también algo de poesía, silencio y palabras. Y qué importante es el silencio, qué importante es el silencio. Y voy a reconsiderar usar un poco más los silencios que las palabras en este momento. Y la reflexión a partir del silencio. O sea que le agradezco. Anoche estuvimos en una cena que... Sí, qué mesa esa, ¿eh? Estuve mirando las fotos y entras en el Facebook de Los Notables, te vas a encontrar, digo, qué muchachos, ¿eh? No. Qué muchachos ahí con el doctor Federico Benetti también. Mucha experiencia, muy agradecido por ser parte de mi vida ahora eso. De Enrique uno lo miraba de muy lejos, cuando uno era chico. y pensar que ahora no tengo que pagar entrada. Sí. Bueno, nos vamos Gracias, al servicio informativo de la 8, pero seguimos con nuestro invitado. Vamos a tener una mañana con mucha música, mucha poesía, mucho de Enrique Quique Llopis. Se viste de rojo
el grillo sale a cantar. Mi niño cierra los ojos para volver a jugar. De muy lejos viene la señorita con su pollerita de almidonar. Vende una flor y una ilusión, paga lo que pueda, no pide más. Para el retrato bien prolijita, con su sombrerito y su delantal. Suele coplear por si además se le reconoce otra habilidad. ¿Qué está sonando, Quique? Una chacarera que compuse con Teresa Parodi, se llama La Coplerita, y la grabamos con Peteco Carvajal. Es pintoresca como el lugar. De muy lejos viene la señorita con su pollerita de almidonar. Vende una flor y una ilusión, pague lo que pueda, no pide más. Piensa bien calladita, que cuando sea grande no dejará que nadie más le haga posar como una mulita con un disfraz. Quisiera que crezcas con alegría, que no te lastime la soledad. Niña, perdón por el dolor que la gente grande te hace. 6 minutos pasaron de las 10:30 de esta mañana en Los Notables, Nuestro invitado notable, Enrique Quique Llopis. Acordate, 422-9514, 422-9515. Esas líneas directas. Pero si querés enviar mensaje de WhatsApp, 341-500-830, Los Notables en el Facebook. Y yo tengo una suerte de discusión a la que con un amigo nunca nos ponemos de acuerdo, seguiremos debatiendo, pero me interesa tu opinión. Con respecto a quiénes son los artistas populares en la Argentina. Mi amigo dice que Piazzolla y Yupanqui es música popular. Y yo le digo que son genios absolutos, pero no estoy tan segura de que sea popular. Porque si a un pibe de 15 o 16, algo que lo escuche en su casa, digo, en general no es lo que escuchan. Lo que pasa es que yo creo que hay una confusión a veces con dos palabras, ¿no? Que es lo popular y lo famoso. No sé si todo lo famoso es popular. Hay muchas cosas muy populares que son anónimas y son populares. Yo creo que determinada gente ocupa un podio, un lugar en el podio, ¿no es cierto?, tan pero tan elevado, tan alto, que me parece que si la discusión empieza por si Piazzolla es o no es popular, me parece que no se va a llegar a buen puerto, digamos, porque en una de esas, ante la figura de otra gente mucho más famosa o incorporada en el sentimiento o en el corazón de la gente de otra manera, en una de esas sale perdiendo, digamos, pero no sé si una discusión sobre determinados temas debe empezar por si es o no es popular. Porque... Pero digo, cuando uno plantea lo popular, lo plantea como, lo cotidiano. No es habitual, salvo en algunas casas, en algunos hogares, con determinado gusto musical, que suene Piazzolla. Que vos vayas caminando por la calle y pases por una casa o por un negocio o por algo, o te subas a un taxi y suene Piazzolla. No, claro, o sea, desde ese punto de vista vos podés hacer una cuenta muy simple, sino la comparsita es mucho más popular o tal cosa es mucho más... Pero me parece que es un concepto muy resbaladizo el tema de lo popular. Es un concepto muy resbaladizo porque, te vuelvo a repetir, porque se entremezcla con el concepto de lo famoso y a veces se confunde famoso con popular. Hay gente que es muy famosa, pero no por eso es popular. ¿A quién pondrías? Recién hablaste de un podio.
Por supuesto que yo No, te nombré claro, a no hay Piazzolla y te folclore. nombré a Atahualpa. Supongo que ellos están en ese bueno, podio. Sí, bueno, eso sin duda, eso sin duda. ¿A quién más? No, a nivel de la música. Desde vos. Desde mí, bueno, qué sé yo, en nuestros géneros, o sea, en el tango, sin duda Gardel ocupa para mí el máximo lugar en el podio, ¿no? Por muchos motivos. Por supuesto que hay gente a la que le gustan otros intérpretes, pero esa es otra discusión, porque eso, acá somos 5 personas y a los 5 en una de esas nos gusta una persona distinta. Pero los lugares en el podio se miden por otro tipo de cosas, no por nuestro gusto personal. Los lugares en el podio se miden por trayectoria, por obras, por ser los grandes iniciadores de tendencias. Esos que luego cambian, todos los ¿no? demás Que se después de ellos algo cambió. Claro, seguro, sin duda, sin duda. Pero que en nuestra música popular un podio no alcanza, digamos, un podio no alcanza. Son varios los lugares que merecen ser ocupados porque han sido muchísimos y siguen siendo muchísimos los aportes que hace mucha gente que merecidamente ocupa lugares en el podio. Yupanqui, sin duda. Vos sos un amante de la música, Sí. de la música en sí. Sí. En ese sentido tenés esta cuestión de si me gusta esto no soporto aquello, No, o cuando te gusta la música, Para nada. todo lo que está bueno y que tiene armonía y demás, uno lo incorpora. Para nada, yo creo que yo escucho todo tipo de música desde siempre. Desde siempre, todo tipo de música. Por supuesto que hay algunas que me gustan más que otras. Y hay algunas que responden a determinados estados de ánimo mejor que otras en determinadas circunstancias. Que si a mí no se me ocurriría una despedida de soltero escuchar a Bach. Pero a veces cuando estoy en mi casa tranquilo me gusta escucharlo. Pero en una de esas, en la despedida de soltero, me viene mejor un disco de Ricky Maravilla que... Sí, claro. Bueno, esto es así. O sea, la música tiene sus momentos, tiene sus climas, tiene su... Yo lamento que en nuestro país no se escuche más lo propio. Pero no lo digo porque por una cuestión patriotera o lo que fuere. Lo digo porque escuchar lo propio es ayudar a conocernos un poco más. Que haya que estar explicando quién es determinada gente o quién ha sido determinada gente permanentemente, me parece que es una de nuestras falencias, digamos, como sociedad. Es decir, yo creo profundamente en la educación como una herramienta, como la herramienta fundamental de un cambio, digamos, ¿no es cierto? Y me parece que el conocimiento de la vida y la obra de nuestros grandes creadores nos ayudaría a todos a ser un poquito mejor, a querernos un poco más, y en ese conocimiento, pues fíjate, por ejemplo, yo creo que el nuestro es un país que vive atomizado y que se desconoce entre sí. Sobre todo en esta época en donde los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación de Buenos Aires, irrumpen en nuestras vidas de manera tal que todos terminamos hablando los mismos temas, cuando en una de esas nuestras experiencias, nuestras necesidades, nuestros sueños o nuestras cosas pasan por otro lado. Pero bueno, la inmediatez y lo comunicacional se ha instalado de manera tal que terminamos en Rosario o en otros lugares del país viendo el noticiero, viendo el choque que se produjo en tal barrio de Buenos Aires, o discutiendo cosas siempre que marcan la agenda porteña, y donde en una de esas aparece poco y nada, qué sé yo, las miles de personas que hoy están con el agua bajo el techo, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces me parece que ese conocimiento de lo propio, en el cual entra la música, en el cual entra la poesía, en el cual entran los escritores, nuestros historiadores, ese conocimiento de lo propio nos ayudaría a valorarnos, a querernos un poquito más y a integrarnos un poco más. O sea, es muy difícil conocer las cosas de otras provincias, qué se está haciendo. A veces hay gente que te dice, bueno, pero hoy en Internet está todo. Sí, es cierto, está todo en Internet, pero que esté todo en Internet no quiere decir que vos tengas la posibilidad de llegar a ese todo. Ahí es donde entra a jugar el tema de la educación, y es ahí donde necesitas la educación como herramienta para llegar al todo. Y en eso de que nos falta conocer lo propio, digo, yo antes puse ejemplos, Piazzolla, Yupanqui, que además son valorados y reconocidos, también podría decir Mercedes Sosa, fuera de la frontera, son ya del mundo, no solamente nuestros. Pero digo, en ese sentido, de lo que vos estás recién planteando,
a medida que nos alejamos de Buenos Aires, porque ellos son artistas que fueron reconocidos y muchísimo también en la capital. A medida que vos te alejás hacia el interior se hace más difícil esto de reconocer lo propio. Quiero decir, yo me imagino, vuelvo al adolescente, seguramente si le pregunto sobre los Beatles sabe de qué estoy hablando. A lo mejor si le pregunto, no sobre Mercedes que es mucho más cercana, pero por ahí, si de Yupanqui vos planteás un tema y a lo mejor nunca lo escuchó. Claro, pero por ejemplo, vamos al ejemplo de Rosario. En Rosario hay grandes figuras que han sido olvidadas, que no injustamente olvidadas, y no me refiero a artistas. Hoy, qué sé yo, un historiador como don Vladimir Mikelievich no ha tenido en Rosario el reconocimiento y la continuidad de su obra, o que su obra merece. Escritores, grandes autores que han salido y que se han formado en la ciudad, canciones que son cantadas, y sin embargo tenemos una memoria muy inmediata, una memoria muy cercana de lo que ha ocurrido en los últimos años. Por ejemplo, te voy a nombrar un autor, Virginio Carmona. Pues sí, ¿quién es Virginio Carmona? Bueno, Virginio Carmona es el autor, entre otras canciones, de una samba como Debajo de la Morera, o una samba de las popularizadas por Mercedes Sosa, Al Jardín de la República, por ejemplo. Hermosa. Bueno, eso lo hizo un rosarino, que se llamó Virginio Carmona. ¿Me entendés? Que nació acá, que se formó acá, que después vivió en Tucumán, etcétera, etcétera. Pero te quiero decir, esta es una ciudad que ha dado tantísimos valores que la ciudad lamentablemente no reconoce, pero no la reconoce no porque la gente sea mal y no la reconozca, sino simplemente porque hay un desconocimiento de lo propio muy grande. Quiero sumar a esto que vos estás, justamente a esto que vos estás diciendo, a un rosarino que efectivamente es parte del cambio de la medicina en el mundo. Mira vos. Ajá. Él está en la historia de la medicina del mundo. El doctor Federico Benetti. Además, después le voy a preguntar por esa mesa de anoche. Pero ahora lo quiero sumar al doctor Federico Benetti a esto que estás diciendo. ¿Cómo estás, Federico? Un gusto escucharte. Buen día, Sabrina, ¿cómo estás? Muy bien. Yo estoy muy contento por la mesa de anoche esta, porque gracias a Oscar que me invitó, estaba Quique y José, y la verdad que pasamos unos momentos fantásticos, porque cuesta mucho, y Quique planteó un tema, primero lo quiero felicitar por su trayectoria increíble, ¿no? Y que yo la conocía, pero conocí un montón de detalles ayer que me impresionaron tremendamente y que la gente lo tiene que saber, y vos lo estás haciendo ahora. Pero él planteó temas interesantes, como que esto de que los temas importantes no se hablan, no se discuten, y anoche nos pasamos en una tertulia varias horas, y eso gracias a Oscar, que siempre que se acuerda de mí y me saca de mis cosas tan técnicas, ¿no? De vez en cuando, y es bueno. Y a José recorrimos muchos temas del país, de la política, de las cosas. José nos dio unas clases de derecho fantásticas. La verdad que estoy contentísimo. Federico, pero quiero sumarte un poquito a esto que Quique estaba diciendo, porque digo, a vos reconocimiento en el mundo te sobra. Sí, pero... ¿Y qué te pasa acá en Rosario? ¿Coincidís con lo que Quique decía? Sí, anoche hablamos, yo coincido en todo lo que hablamos anoche y lo que estaba diciendo Quique. Lo que pasa es que la situación nuestra de la Argentina está muy deteriorada, Sabrina, si querés que hablemos. Fíjate que anoche analizamos, casi la mitad del país vive del Estado o relacionada con el Estado. Una pequeña proporción de la población es la que produce. O sea, se ha ido deteriorando la sociedad de una manera que las nuevas generaciones no registran nada prácticamente, tienen otras inquietudes, y es un mundo distinto, es un mundo de las comunicaciones diferentes, de las cosas rápidas, y sí, es difícil, la gente no tiene mucho conocimiento, a veces uno tiene esa sensación de que aquí que lo conocen en todo el mundo, en muchos lugares, y por ahí, sí, en los lugares, cuando uno más se va achicando el lugar, la gente tiene menos información, a veces pasa, sí. Qué interesante, ¿no? Sí, porque claro. Eso pasa en una sociedad que está hiperconectada, supuestamente atestada, aturdida permanentemente por información. Sí, pero por una información diferente, distorsionada, rápida, donde se lee menos, se procesa menos. Esto lo plantea Quique anoche y me parece, estoy totalmente de acuerdo, ¿viste? Los tiempos son diferentes. La información es una información como muy rápida y no se digiere, no se procesa. Esta es la sensación que uno tiene. Pero yo creo que las cosas tienen que ver con los deterioros o los cambios de la sociedad, los deterioros también por el aumento de la cantidad de gente, que lo planteamos anoche. Pensé que cuando nosotros teníamos
digamos, la edad de la juventud o la edad de la formación, había la mitad de población en el planeta. Y había la mitad de población de gente en Rosario y había la mitad de población en Argentina. Entonces todo eso también hay que considerarlo, ¿no? Se me ocurría mientras los escucho, Quique, que ustedes coinciden en algo con el doctor Benetti. O el doctor Benetti sana nuestros corazones y vos con el arte sanás el alma de las personas. Así que en ese lugar coinciden. Para mí es un gusto escucharlo al doctor. Conozco su trayectoria y bueno, soy un admirador de todo ese recorrido. Y a veces cuando uno está en determinado lugar y surgen algunos nombres, no puede evitar ese orgullo de decir, sí, es de mi ciudad, sí, y bueno, como bien decías, ¿no? Una persona que tiene el reconocimiento que él tiene en los lugares más insólitos, además, porque no solo en Argentina, sino en Argentina, en América, en Oriente y en Occidente, sí, por claro. Así decirlo, para sintetizarlo. En Japón. Sí, no, China, Japón. Pero también es bueno esto de reflexionar desde la tolerancia y reflexionar desde, no siempre desde la coincidencia. A veces podemos reflexionar sobre temas en los cuales no estamos de acuerdo o tenemos visiones distintas. No fue el caso de anoche. Anoche pasamos una tertulia realmente maravillosa y creo que todos salimos realmente muy contentos de ahí, de la cena en el Savoy. Así que yo quiero también agradecerle a Oscar y por supuesto agradecerle al doctor y agradecerle acá a Sorsi, justamente, que hoy nos acompaña acá en el estudio, el hecho de que hayamos pasado una velada realmente enriquecedora. Ahora, doctor, esto de... le voy a decir doctor Benetti porque ahora le voy a... por lo que viene. Doctor, esto de que solo reflexionaron sobre la palabra, sobre... Mentira. Ustedes hablaron de fútbol y mujeres también, no me digan que no. No tanto, hablamos de todo, pero no tanto. Hablamos un poco, pero hablamos mucho de las cosas, de esto que Quique está planteando, que la verdad que para mí fue un baño al alma, por decirlo así, estar con él y charlar con él, y realmente yo también le tengo una profunda admiración por toda su trayectoria y me siento orgulloso que también pertenece a mi lugar, ¿no? Al lugar nuestro donde nacimos. Yo no nací acá, pero donde desarrollamos nuestra infancia y donde nos hicimos, de alguna manera, hicimos nuestra personalidad. O sea que yo también me pongo muy orgulloso cuando viajo por ahí y me dicen de Quique Leopis y que se lo conocen y me charlan. O sea, esto es una cosa mutua. Así que y la última, doctor, la última, los aprovecho a ambos, ya que los tengo. En esas reflexiones, ¿el futuro es esperanzador? Digo, ¿el cambio lo vieron como algo posible? ¿Llegaron a...? Porque en general cuando uno se junta a reflexionar, soluciona, cambia el mundo. Los problemas de la humanidad no son nuevos. Y yo creo que la historia viene demostrando que pese a todo, el bien sigue triunfando sobre el mal. Si no, no estaríamos en este momento aquí. Si no, la ciencia no avanzaría a los pasos que avanza. Si en este momento no hubiera tipos entregando horas de sueño, entregando prácticamente su vida a determinado objetivo por lograr un avance en el campo de la ciencia, de la tecnología, etcétera, etcétera, el mundo no hubiera llegado hasta acá. Por supuesto que es esperanzador, por lo menos para mí es esperanzador. Y justamente si se hablan de cosas que cada uno piensa que bueno, que podría ser de otra manera, yo creo que estas charlas son lindas porque uno no se la pasa quejándose, sino que también es capaz de deslizar alguna idea sobre qué haría en tal o cual situación, y eso también a veces es mucho más lindo que la simple queja del tema, ¿no? Doctor Benetti, siempre es un enorme gusto charlar con usted. Para mí también, Sabrina. Igualmente, lo que dice Quique es fantástico y coincido plenamente. Y no hay que dejar de tener en cuenta el tema de las proporciones, porque una vez se abruma. Entre 30 o 20 o 30 o 40 años se duplica la población del planeta y el territorio no se extiende. Entonces hay que empezar a mirar los hechos desde arriba,
porque eso repercute tremendamente y uno tiene que ir acomodándose y siempre teniendo esperanza, porque en realidad, muy bien lo dijo Quique, siempre fue mejor en general la vida del hombre en el promedio. Vive más. Pensemos que el hombre de los 1900 vivía 50 años y hoy ya está en Japón. Debe estar hoy el hombre en 84, 85 años de promedio. Entonces casi se duplicó el promedio de vida del hombre en el siglo, a pesar de todas las catástrofes, a pesar de las guerras, a pesar de todo. O sea que siempre se va mejorando y siempre hay que tener esperanza. Y no hay que dejar de plantear los temas, que es lo que Quique planteaba anoche y me parece importantísimo, y la sociedad tiene que hablar más y hay que discutir más, etcétera, y esto es lo que tenemos. Y sí va a ser mejorar. La Argentina siempre uno tiene una esperanza enorme y la va a ver, y yo creo que va viendo los cambios. Quizá no vea el cambio definitivo, pero todos tenemos que contribuir. O sea, es una responsabilidad de toda la sociedad, no solo de la clase política. Todos tenemos que, digamos, de la manos agarrados, hacer fuerza para paliar y resolver el problema de la gente, que es grave, Sabrina. La verdad que no nos merecemos tener la cantidad de gente con el nivel de pobreza y preocupaciones que tenemos hoy en la República Argentina, pero todos tenemos que hacer un esfuerzo tremendo para salir de esta situación. Doctor Benetti, le mandamos un abrazo, un beso fuerte. Igualmente, querido. Un gran abrazo, doctor. Un beso aquí, que gracias, querido. Gracias. Estábamos hablando recién de los grandes de la música. ¿Qué significó Horacio Guaraní para vos y para el folclore? Horacio es el gran referente de los cantores nacionales de los últimos 50 años en la Argentina. Para mí es un ser entrañable, uno de mis artistas preferidos. Bueno, le he dedicado un disco en su homenaje con sus canciones, ¿no? Un artista incluso al que redescubrí, pese a su fama, pero lo redescubrí cuando a la hora de hacer el disco me metí aún más en su vida y en su obra, si bien ya lo conocía y ya teníamos una relación de amistad. Además lo obligó a Oscar Cecchini a hacer el fuego para un asado. Mira, hace milagros Horacio Guaraní. Para alegrar tu alma. Ay, qué hermoso escucharlos juntos a Quique Llopis y al maestro Horacio Guaraní. Contanos algo de Guaraní, algo que no sepamos. Es una vida pública muy conocida, la de Horacio, sobre todo para sus seguidores. Horacio es un ser de una generosidad que es muy difícil describir, es muy difícil contar lo que es el corazón de ese hombre. Yo creo que nuestro pueblo lo entendió rápidamente eso, por eso lo abrigó y por eso lo cobijó, y por eso Horacio es volviendo a lo que hablábamos al comienzo del programa, en él se sintetiza lo famoso y lo popular. Sí, claro. Pero además también él sintetiza al artista que puso el cuerpo cuando había que ponerlo. Eso ni hablar, ¿no? Eso ni hablar. El militante, pero desde el lugar más profundo. Eso ni hablar, es el tipo al que le ponían la bomba, el que tiene las marcas todavía de granadas en sus piernas, en fin, es un hombre que ha sufrido la prohibición y sin embargo, fíjate que es un tipo, me hace acordar, yo recuerdo una de las cosas impactantes, yo todavía no lo conocía personalmente a Rafael Alberti, pero yo vivía en España en el 77, cuando Alberti había regresado. Yo llegué a España a finales del 77, y Alberti regresó por esta fecha, por abril del año 77 a España, y se hablaba mucho de él, y a mí me impactó muchísimo una de sus frases muy, muy famosas, porque la primera declaración que él hace después de pasar 40 años exiliado, o sea, 40 años fuera de su España, de su país natal, él volvió con su mujer, con María Teresa León, y dijo, él, reconocido militante comunista, ¿no es cierto?, dijo: me fui con el puño en alto y regreso con el puño cerrado y regreso con la mano abierta en señal de concordia entre todos los españoles. Bueno, a mí esa frase me impactó porque habla de la amplitud de un hombre,
de cómo todo ese distanciamiento lo acercó aún más a su pueblo y le dio una mirada mucho más abarcadora de todo, a punto tal que pese al dolor, pese a la guerra, no lo hacía alejarse de sus convicciones, pero tenía un corazón y un alma tan generosa que era capaz de abrazarlo a todos. Bueno, eso yo lo puedo reconocer en Horacio. Quizás una de las... no tengo el conocimiento pleno como para decir es el único, pero desde lo que yo conozco, te puedo asegurar que es una de las personas más generosas que he conocido en el ambiente artístico. Bueno, y hablando de artistas, Sí. escucha, a ver, escucha lo que suena. Inconfundible. Es inconfundible, claro. No, pero escuchémoslo un poquito, dale. ¿Viste que parece el agua del río que va siguiendo el curso? Hace magia Así este es. hombre. ¿Lo saludás vos? No, saludalo vos. ¿Cómo le va Antonio Tarragorros? Querido, che, yo le decía así recién, vos no vas a creer esto, ¿no? Bueno, esto que no se entere Cristina, mi mujer, porque todo lo relaciona con el yoga, con el yo que viaja, los viajes astrales, qué sé yo, ¿no? Pues es que anoche, Quique, estuvimos acordándonos vos toda la noche, a raíz de una cosa que vamos a avergonzarle a la Alicia y a mí también. Estuvimos festejando el cumpleaños de Piero en la parrilla del Plata. Ajá. Donde comíamos con Claro. ahí, ¿viste? Con toda la rosarinada ahí. Bueno, Sí. entonces, y nos acordamos que un día se descompuso Alicia y se desmayó. Otro día me desmayé yo ahí. No vayas más. Yo estaba sentado frente a mi mujer y entonces Cristina le dice que en un momento yo me pegué a quedar verde y no le daba más bola. Entonces se asustó Cristina y lo llama al dueño de la parrilla del Plata y le dice, fíjate Antonio, ¿qué tiene? Entonces cuando me desperté estaba la ambulancia. Entonces, yo me operaron hace poco de la vesícula. O sea, en el cumpleaños, escuchá, que nos acordábamos, vos y yo le decía que yo exagero todo, le decía que Enrique siempre parece un inglés, viste, que está todo perfecto, amable con las mujeres, viste que Enrique te avergüenza siempre, que parece un príncipe que se educó en Buckingham, Sí. viste, y es viste, de Grandoli, viste. Yo le digo, Enrique viene de... ¿Viste? Parece San Gracioso Enrique. Entonces, estábamos... Mira que está Víctor Heredia, el Tano, que era el cumpleaños del Tano, León Gieco, Cantilo, y bueno, y toda una barra, ¿viste? Y entonces, estábamos sacándote el cuero vos, por eso, ¿viste? Porque, dice yo, cada vez que viene se desmaya, acá dice el dueño del local, ¿viste? Porque copó todo ahí. Te cuento una graciosa. Lo llama Piero a Cantilo y le dice de que venía mi cumpleaños. Y le dice, ¿cuánto cumplir ese Cantilo? 7-1. Cantilo le dice, son buenas. Y lo mejor, son buenas. Qué alegría oírte, Antonio. Igualmente, Enrique, igualmente. Uno desde afuera tiene la sensación, le pregunto a ambos, uno desde afuera siempre, o al menos a mí me pasa, tengo la sensación que cuando dos músicos se encuentran hay como un lenguaje que los une, del que los que no interpretamos la música, sino que la disfrutamos, quedamos fuera. ¿Es así?
Sí, que no sé si es tan así, pero sí, muchas veces, qué sé yo, hablamos de cuestiones que son para nosotros moneda corriente, digamos, y bueno, sobre todo cuando la gente tiene una pasión o algo por algún tema, pero creo que ocurre con todas las profesiones. Si dos médicos se ponen a hablar... No me refiero a eso, yo me los imagino, ¿eh? Usted, pero sin nada de previa. Antonio empieza a sonar los acordes de un chamamé, vos empezás a cantar y ya hay un lenguaje. Puede salir una canción, claro. Sí, puede salir una canción. Hay de todo. Mira, anoche pasó una cosa. ¿Vos te acordás de María Esther Sánchez, la locutora sí, que claro. estaba siempre con Juan Alberto? Claro, sí, con sí. Badía. Bueno. Sí. Entonces, estaba emperrada en que nosotros cantemos. Que alguien, que cómo va a haber tanto músico, tanto artista acá y nadie va a cantar. Claro. ¿Viste? Y nadie quería cantar, porque cuando empieza a cantar uno, todos los demás tienen que callarse. Ahí estamos todos hablando entre nosotros, yo con este, con el otro, la mujer de este, con la mujer del otro. Y se pone a cantar uno y todo eso se va a la mierda. Claro. Entonces, lo peor que te puede pasar en una reunión de músicos es que uno empiece a cantar, porque entonces él canta dos, el otro canta dos, el otro canta cuatro, y no hablamos nada. Claro, pero en un escenario, sí. En un escenario, no, a veces también se da eso que uno nos juntamos en la casa de alguno y viene de tocar, entonces todos tenemos ganas de tocar, pero a veces no. ¿Viste? A veces no, es como un parrillero, se juntan un montón de parrilleros que cada uno se ponga un brasero para hacer un asado porque si no, no se siente bien. Claro. ¿Viste? Capaz que el parrillero quiera comer un sándwich de miga, ¿viste? La pizza, déjame romper la pelota, ¿viste? Antonio, ¿y ustedes, a ver, se conocen desde hace cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Y más de los que de los que tenemos vivido. Nosotros nos conocemos antes de haber nacido por nuestros padres, por las cosas que nos gustan, por la música que tocamos, tiene historia, la poesía tiene historia, hemos admirado a hombres del pasado, políticos, poetas, o sea que nos conocemos antes de haber nacido. Claro, y todos recordamos incluso la llegada de Antonio, cuando todavía Antonio, cuando recién había llegado a Rosario, ¿no es cierto? Porque no nos olvidemos, sobre todo los rosarinos, que acá vivió uno de los padres fundadores del chamamé, o sea, su padre. Y su padre marcó una época en esta ciudad, marcó una época. Ahora que se habla tanto de los mega eventos y que se habla tanto de un montón de cuestiones estadísticas que antes no eran tan comunes. Vos nombraste antes a los Beatles, por ejemplo. Bueno, el papá de Antonio vendía más discos que los Beatles en Argentina. Esto es un dato de la realidad, esto es un dato de la cámara del disco, no lo digo yo ni lo dice Antonio, esto es un dato de la realidad. O sea, para darnos una idea de la dimensión de determinada gente. Entonces, yo creo que acá vivieron los grandes del chamamé y Tarragorro fue sin duda uno de los grandes que ha marcado a fuego no solo el género, sino muchas cuestiones que en Rosario lamentablemente están olvidadas o han sido relegadas, o historias que no son contadas o reconocidas, entre las cuales, pero esta gente está en el corazón del pueblo, está en el corazón aunque no aparezca muchas veces... pero a las nuevas generaciones hay que contárselo. Sí, claro que hay que contárselo. Porque está en el corazón de otras generaciones. Así es, hay que contárselo, hay que informarlo, y bueno, y claro. Antonio tiene una relación con nosotros y con Rosario, como él dice, desde mucho antes, justamente por nuestros padres, por todo lo que nos dieron de alguna manera ese cobijo musical y artístico en nuestros comienzos, ¿no? Yo de esta diversidad, ¿no? que hay, no es una cuestión solo generacional. Hay una diversidad en la música, en el arte, en la cultura, que está sepultada por un colonialismo vergonzante que, murió Sting y yo estuve con miedo de que alguna gente, algunos locutores
y periodista argentino se suicide. Pero, Antonio, ¿vos te referís a Prince? A Prince. Porque Sting, por suerte... Murió Mariano Mora y nadie le dio pelota, loco. ¿Viste? Yo le escuché a un periodista de Radio Mitre decir las letras de Mariano Mores eran algo que uno tiene que tenerla cerca. En la puta vida escribió una letra Mariano Mores. Era el gran melodista del tango. ¿Viste? Entonces, si un periodista que se supone que es informado dice que no quiero decir el nombre porque me da vergüenza ajena, pero loco, ¿viste? ¿Cuánta distancia hay entre ese burro y el conductor de Tinelli que dice, y bueno, y ahora de Luis Miguel, el día que me quieras, ¿viste? Si vos no sabés que el día que me quieras claro. Estamos en problemas. Sí. Y sin embargo, Antonio, mira... en una crisis terminal. Pero sin embargo, el tango, estoy hablando del tango, es parte de nuestro ADN. Sí, bueno. Del ADN de cualquier argentino, ¿no? Uno. Sí, pero la letra de Discípulo. Claro. Este burro no lo sabía. Ahora si le preguntara 15 temas de Prince, los sabe. Pero bueno, a eso me refería, ¿no? Y justamente ahí iba, me parece interesantísimo esto que vos estás planteando. Digo, algo que es parte de nuestra identidad, sin embargo, no lo conocemos tal y como es. Nos armamos como una historia con respecto a eso. O sea... es un problema de los medios, no de la gente, ¿eh? Porque el chaqueño palavecino, donde va, mete 20.000 pesos. Sí. ¿Viste? Y no sé cuántos artistas de los otros géneros meten a esa gente. Y con una inversión que no tiene nada que ver con la otra. Nosotros en la Fiesta Nacional del Chamamé, te lo puede decir Enrique, que es una de las figuras más aplaudidas cuando va, que ahí hay, qué sé yo, gurises de los 15 años hasta... qué sé yo, 18, ahí hay 15.000 por noche, que eso no existen, ¿viste? Entonces, porque cuando se plantea una cosa generacional, porque hay denominaciones tramposas, ¿viste? Que te dicen, por ejemplo, la música moderna, por la música norteamericana. Te dicen, voy a hacer un arreglo de esta samba, una cosa moderna, más progresista, y ponen acordes de blues, que son norteamericanas. Va a ser una samba más norteamericana, pero no más moderna. El blues nació a orilla del Mississippi hace 400 años. Entonces hay todas trampas dialécticas, ¿no? Que no son ciertas, que dan por cierto eso que no es así, ¿viste? O sea, que el folclore es nazi, te dicen, ¿no? Por eso me lo han dicho a mí. Bueno, la democracia, ¿qué es? La autodeterminación de los pueblos, ¿no es cierto? La diversidad. Estoy tentada, Antonio, escuchándote. ¿Y dónde está dónde hay más diversidad sino en el folclore? Estoy tentada escuchándote de preguntarte acerca de la música electrónica y, por supuesto, a partir de todo lo que hemos... de lo que ha pasado, ¿no? Con la muerte de estos 5 chicos y estos otros chicos que están en grave estado. Bueno, la primera discusión es si eso es música o se parece más al sonido de un lavarropa que a un de esos de antes que tenían paleta que decía cluc, 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 que a un violín. Entonces, primero vamos a ver si eso es música. Segundo, yo le digo a los jóvenes, si vos para escuchar esa música para bailar necesitas drogarte, algo le debe faltar a tu música. Como que yo para sacarme una muela tengo que ponerme silocaína, ¿viste? Porque algo le debe faltar. Yo escucho un chamamé, me pongo a llorar a las 7 de la mañana y no tengo que drogarme ni emborracharme, porque la música esa lo tiene todo. Hay que ver que, viste, es como cuando come un pedazo de algo que no tiene gollete y le pone mayonesa, ketchup, pólvora, cualquier cosa, porque eso que está para comer así solo no es rico. Vos comés un pedazo de naranja y es riquísimo, tenés que ponerle nada. O un pedazo ¿Y qué de se banana. hace con eso? Digo, porque también en estos días yo he escuchado que esto se ha planteado como una cuestión de hábitos. Bueno, los jóvenes tienen, este es un hábito adquirido y es así, las fiestas electrónicas se consume droga. Yo creo que lo primero Y la que música deberíamos electrónica va intentar- acompañada de las Yo creo pastillas. que deberíamos intentar Enrique, dejar de yo escuché ser... uno por Radio Mitre que lo sacaron al aire, Bonelli lo sacó al aire, uno que había estado en esa fiesta, y dijo, yo me he drogado, he tomado las pastillas, he bailado y nunca me morí, dijo el tipo.
Sí, hasta ahora. Nunca me morí. Sí, claro, hasta ahora, pero no Ahora, sabes yo el creo- fin de semana que viene. yo creo que Nadie estos se muere temas- dos o tres veces. Claro, nadie se Perdón, muere yo quería... A mí me parece que sería bueno que empezáramos a intentar por lo menos dejar de ser un poco menos hipócritas con estos temas. Porque si para hablar de lo que ocurre en estos lugares tenemos que esperar que muera gente, Bueno, sí, claro. es uno de los problemas de nuestra Efectivamente sociedad así pasó. que comentamos las cosas en el café, las hablamos en el café, pero no las tomamos como ciudadanos. Porque acá, desde la dirigencia política, municipal, nacional, provincial y el al que quieras, conoce lo que ocurre en estos lugares. La seguridad, la policía, los padres, los educadores, los periodistas. ¿Hay alguien que no sepa lo que ocurre? Si es un secreto a voces lo que ocurre. Ahora tenemos que esperar que mueran 5 chicos para hablar de estos temas. ¿No sería bueno que los argentinos nos planteáramos si a una de esas no tenemos que hablar de los temas previamente? Por ejemplo, ¿es posible que el rodete de Fariña sea más importante que el problema del agua, por ejemplo? Mira, los ya que inundados. está Antonio, claro, que Sí, el sí. tema de los inundados, o que el problema de determinadas cosas que no figuran en las agendas políticas, que no se discuten, o que se discuten a partir de los hechos. Eso habla de una sociedad que evidentemente está muy acostumbrada a mirar para otro lado, a hablar estupideces y a sumarse a un coro de estupideces permanentemente. Entonces yo creo que sería bueno estos temas para que nos tendrían que ayudar, qué sé yo, la memoria de esos chicos que son víctimas de una situación, ¿no es cierto? Por lo menos a ser un poco mejores como sociedad y a no ser tan irresponsables de hablar de los temas una vez que ocurren. Antonio. Opino como Enrique. Que hay una superficialidad y ganas de mirar para otro lado que asusta, ¿viste? La verdad que asusta. Y eso que diríamos que en los últimos años hemos mejorado, por lo menos los jóvenes hablan de política, aunque con un formato muy futbolístico. Pero por lo menos se habla de política. Antes lo único que se hablaba era de fútbol, ¿viste? Y entonces eso creo que es un crecimiento, pero esta cosa futbolera que se ha instalado en todo, vos te vas a ver un recital y no es un recital, o sea, en la cancha, vas a la cancha, una cancha de fútbol, ves al artista a 100 metros o por una pantalla de televisión grande, y al lado tuyo cantan, entonces no puedes escuchar al tipo que está cantando en el escenario, qué sé yo, Luis Miguel dice Camala, y un mamá al lado tuyo y 40 minas cantan Camala. No, gritan nada más, Antonio. Nunca fuiste a un recital de Luis Miguel. Gritan todas a la vez, no escuchás Yo no nada. pagué para escucharte a vos, ¿viste? Pagué para escucharle a este muchacho que está Claro. arriba del escenario, Claro. ¿viste? Bueno, ¿dónde se hace eso? En la cancha de fútbol. Cantan todo, ¿viste? Entonces, no saben lo que es ir a un recital a escuchar música. Antonio. Todo lo hacen con una cancha de fútbol. Los artistas también, fíjate cómo cantan la mayoría de los tipos. Todo con ese, todo así. Pues, aún, por ejemplo, la ternura que te tengo hace mucho que te estoy extrañando y no venís más acá. No sé por qué te escucho y pienso en Arjona, por ejemplo. No, Antonio, Bueno, ahí está, mirá qué lindo punto. pero vos Los fanáticos de Arjona nos van a matar. Dentro de los progres está Arjona escribe mal. ¿Vos sabés que me pondría a analizar las letras de Arjona? ¿Vos sabés que Arjona... Hacelo y después hacelo, pero con algo fuerte al lado, porque te digo que es difícil. Bueno, porque ¿querés que te diga una cosa? Fito Páez, cuando todos los astros mueran, cuando se ensuciando el sol, vengo a ofrecer mi corazón. Ahí hay un error de tiempo. Cuando los astros huelgan, vendré. Bueno, es verdad. Escúchame, próximamente haremos como siempre otro programa de Los Notables y seguiremos reflexionando porque vos escuchaste el top, me tengo que ir a las noticias. Lo criticaba al Cholo Aguirre porque decía encarnado con pastel. El Cholo Aguirre se crió comiendo hasta flan de pescado al lado del río en San Lorenzo. Y donde él dice, el error de él está donde el cielo está en la copa de los árboles, en flores,
tendría que decir de los árboles en flor. Esa pluralización hizo porque le faltó una sílaba. Y dice yo, los burros donde me equivoqué no se dan cuenta. Antonio, te mandamos un beso enorme. Abrazo, Antonio. Gracias. Y que querido, mirá que tenemos que trabajar juntos, ¿eh? Así es, y vamos a... Mira, lo voy a anunciar durante el programa, que vamos a estar juntos en Las Tengo, no sé cuándo, pero vamos a estar juntos. Bueno, y los iremos a ver, a disfrutar. Un beso enorme, gracias. Un abrazo, Igualmente, mirá que Cecín siempre me está invitando y un sábado voy a ir ahí. Sí, y te vamos a estar esperando con muchísimas ganas. Bueno, tesoro. Che, gracias por llamarme. Un beso. Charragorros. Compusiste canciones, Quique, con grandes de la música también. Si yo te digo Rafael Lelpi, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿El Héroe Lelpi? Las primeras canciones que hicimos de Rosario, cuando todavía Rosario no era un tema común en las canciones. ¿Y Juan Carlos Muñiz? Igual, porque comenzamos a componer juntos las canciones rosarinas, por así llamarlas, en la misma época. Y bueno, con Juan Carlos seguimos componiendo. Una de las canciones que escuchábamos antes, Juego de Niño, es de la hornada más reciente y la compusimos. ¿Le compusiste una canción a Rita la Salvaje? Sí, con Yelpi justamente. Exacto. ¿Nos querés contar esa anécdota? ¿Cómo fue que decidieron componerle y dedicarle una canción a esta mujer? Yo canté en el Rendezvous, en el cabaret que estaba en el Bajo de Rosario, donde Rita era la gran figura convocante de aquel cabaret. Llegaban grupos, llegaban colectivos de distintos lugares de la provincia para ver su show. Iban familias a ver su show, a ese cabaret. Y yo fui repartidor de café en Rosario, en una época en donde alternaba, donde era cadete y estudiaba, y nos sentábamos con algunos compañeros a fumar unos cigarrillos, los cigarrillos sueltos que comprábamos, que venían de los barcos, los importados que llegaban y que nos vendían en una droguería. Un tipo nos vendía los cigarrillos sueltos y nos sentábamos frente ahí, dejábamos nuestras bicicletas y nos sentábamos. Yo miraba la marquesina de ese lugar y decía, acá voy a cantar, y ya figuraba su nombre. A mí me llena de mucha emoción recordar aquella época. Después ya tuve una relación mucho más estrecha con Rita, y a quien, bueno, ahora está María Elena Sosa, con su mano tendida y su generosidad tendida hacia su atención, y bueno, a todos ellos mi cariño y mi abrazo. ¿Por qué, Quique, decidiste este libro, Socialismo de la Teoría a la Práctica, conversaciones con Héctor el Tigre Caballero? Fue una invitación generosa de un gran amigo al que quiero muchísimo, y que es el doctor Oscar Bebán, un viejo compañero de militancia, un hombre a quien quiero y admiro mucho por su coherencia, por su fervor, por muchísimas cosas. Y porque ellos han sido gente que han marcado mi vida. Yo a Caballero lo conozco desde el año 71, o sea que no hace poco tiempo. Lo conozco de una época en la cual para mí el conocerlo y el conocer a través de él a la gente que... ¿Hoy qué día? ¿Hoy es 23? Bueno, hoy se cumplen... hoy es un nuevo aniversario de la fundación del Partido Socialista Popular, que se crea el 23 de abril del año 72. O sea, yo lo conozco antes todavía, o sea, nos conocíamos antes, cuando todavía eran otras agrupaciones, el MAPA, etc. Y a través de Caballero conocí a otra gente valiosísima, de una trayectoria intachable, como militantes, etc., ¿no? Entonces, el doctor Bebán, Cacho Bebán, un día estando yo haciendo la forestal en Buenos Aires, ahora hace muy poco tiempo, vino a verme, estuvimos charlando, qué sé yo, y se había producido un hecho en el Consejo Deliberante, en donde a raíz de la adhesión de un proyecto a la creación del socialismo, a la fundación del socialismo en la
Argentina, creo que era el centenario o el 116 aniversario de la creación del Partido Socialista, había un proyecto presentado, un proyecto de declaración presentado para homenajear esos proyectos que son votados por unanimidad y porque esos son proyectos institucionales, por así decirlo. Pero en la fundamentación que hizo en aquel momento el orador que presentó el proyecto, omitió tuvo algunas omisiones históricas que dieron pie a este libro. Entre esas omisiones es la negación de la trayectoria y del recorrido militante del Tigre Caballero, persona con la cual vos podés o no estar de acuerdo. Eso es otra cuestión. Lo que nadie puede negar es que fue el primer intendente socialista de Rosario, que es un hombre que llegó, que tiene un recorrido militante de muchísimos años, reconocido, y que la ciudad así se lo ha reconocido, eligiéndolo 2 veces como intendente, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, te repito, fue el punto de partida, aquel fue el punto de partida. Nos pusimos a charlar y hablamos no solo de Caballero, sino hablamos de los olvidos de la ciudad, de los olvidos de este tema tan recurrente que tanto hemos hablado, los olvidos de grandes deportistas, de grandes políticos, de grandes educadores, de grandes y bueno, pintores, viste que últimamente armamos relatos, y según convenga o no, claro, pero incluimos o no. Tenemos cosas que nos acortarían el camino. Yo creo que nos allanarían y nos ahorrarían muchas horas de debate estéril y muchas horas de buscar ejemplos en otras latitudes. Los tenemos muy cercanos. Si vos querés hablar, qué sé yo, de educación por el arte, no tenés que irte muy lejos, ¿viste? Tenés que simplemente que recordar a las hermanas Cosettini acá en Rosario. Entonces sería un buen punto de partida para hablar de temas y para... ¿Me estás haciendo seña? Te estoy haciendo seña porque quiero hablar tranquila con vos de esto, que tiene que ver no solamente con tu libro y con esto que estás planteando de Caballero como primer intendente socialista en la ciudad de Rosario, sino también de tu paso por la política. No por la militancia, que ya la contaste y venía de antes, sino por la gestión. Bueno. Y sobre todo por tu vida en algún momento también. Tu vida en el buen sentido, lo digo, claro. No estoy hablando de pedido de captura ni nada. Quiero decir, como vos en algún momento te despediste de ahí. Claro, totalmente. Te fuiste hace de 20 ahí. años. Ahí está. Lo hablamos en un instante. Con mucho gusto. Quique, hay una canción que se llama Gente Necesaria. Sí. Dice, y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, necesaria. Tan necesaria. ¿Quiénes son necesarios hoy en tu vida? ¿Cuál es esa gente necesaria? Mi familia, sin dudas. Mis hijas, mi familia, mis amigos, mis libros, que están hechos por gente justamente, y que son, qué sé yo, todas las cosas que amo, esas son las cosas necesarias. Y además uno entra siempre en una edad en la cual empieza a alivianar la carga de alguna manera, y esas cosas necesarias, por suerte, empiezan a ocupar un lugar cada vez más importante. ¿Qué podés contarnos de lo que se llamó el Canto Popular Rosario? Canto Popular Rosario fue una experiencia maravillosa. Fue una experiencia conformada por jóvenes que veníamos de distintas corrientes musicales, poéticas, pero que estábamos totalmente compenetrados y metidos en los temas de la política, en los temas sociales, en los temas que nos inquietaban a los jóvenes de aquellos años, y que confluyeron, aún viniendo de distintas corrientes musicales y poéticas, etcétera, concluyeron en ese movimiento que que de alguna manera yo creo que sentó las bases de muchas cosas que después se dieron en la ciudad. Hoy en día, en el portal de la Secretaría de Cultura y Educación, hasta octubre no hay nada programado de recitales que tengan que ver con la música popular. Te has desempeñado como secretario de Cultura. Sí.
¿Pensás que es necesario que se vuelva a tener en cuenta esto? ¿Rosario está dejando de lado el folclore, el tango? Yo creo que acá hay una política cultural inexistente en muchos aspectos, Creo que en otros aspectos se ha avanzado, pero en muchos aspectos hay una política cultural inexistente. Creo que no hay una política cultural, esto es lo que yo pienso. Sí. Y creo que yo no soy la persona más indicada, porque yo no tengo relación con cultura de la ciudad desde hace muchísimos años. Yo no digo como ex funcionario, fui funcionario en el año 92, han pasado 24, 25 años, o sea que ha pasado un tiempo, ha corrido mucha agua bajo el puente. Ya lo digo como artista, como un hombre que sigue grabando discos y que sigue haciendo libros, y sin embargo recorro el país, pero en el lugar donde nunca los presento, es aquí en Rosario. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento, y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. ¿Pusiste esa voz para desconcentrarme? O para emoción. Vos sabés que yo no puedo escuchar esta canción completa sin llorar con esta voz. Sí, ¿viste? Porque llega al alma. Así es. Es una de las voces más hermosas. Lo dije fuera del aire, Quique es testigo. Sin duda. Una de las voces más hermosas que tenemos. Sin duda. Sí, que tenemos. No sé si la valoramos tanto. No lo sé. ¿Vos qué crees? ¿Tiene el reconocimiento que merece? Yo creo que tiene el reconocimiento de un gran sector del público. Esas artistas que cuando se plantan en el escenario el público adhiere y genera un aplauso de esos que no son aplausos de compromiso, sino aplausos de emoción. Creo que es un artista que llega profundamente a la gente cada vez que canta. Yo le he visto cantar en distintos tipos de escenario y doy fe de eso. Es una grandísima artista y una voz privilegiada. Saludala. ¿Está en el aire? Saludala. Hola. Hola. Hola, Julia Senco. Bueno, qué lindo lo que dijiste, por favor, me estoy poniendo creo que es totalmente chocha. merecida, no estoy diciendo nada más, ni nada que no sea comprobable. Hola, Quique. ¿Cómo estás? Qué alegría oírte, qué alegría Qué oírte. bueno, sí, también para mí. Bueno, y vos bueno, sabés que hemos celebrado con Marián, le cuento a la gente, con Marián Farías Gómez, con quien siempre nos juntamos, con Julia y con Marián en Buenos Aires, con Marilina Ross, bueno, con otros amigos, y hemos celebrado tu viaje a España. Así que bueno, estamos todos felices. Sí, fue un viaje muy necesario, un viaje mágico, un viaje que fue... yo tuve un 2015 con muchas subidas y bajadas, siempre subidas a nivel profesional. La verdad que tuve un año maravilloso a nivel profesional, pero en la parte personal tuve algunas pérdidas, algunas tristezas, algunas cosas que me han pasado, y bueno, y decidí irme. Tenía unas millas ahí acumuladas de tanto laburo, de tanto viaje, y dije, bueno, es el momento de irme, y me fui 2 semanas y volví bárbara, volví a hacerte, perdón si tengo una pequeña tosecita, pero llegué a hacer a las 4 de la mañana de un viaje de 13 horas y bueno, nada, me desperté así, medio cachuza. Me emociona oírte, Julia. ¿Cómo? Me emociona oírte. Ay. Sí, me emociona oírte, sabes la admiración que te tenemos y... Es mutua la admiración de tantos años, Enrique. Yo te conozco a vos hace un montón de años. Nunca tuvimos una amistad de todos los días, de verse todos los días, pero cada vez que nos encontramos, sabés, Quique, que hay un cariño, un afecto y una admiración que va a ser para siempre. No tengo duda. Julia, ¿qué admiras de Liopis?
Bueno, admiro su forma de decir, su forma de cantar, su camino artístico sin curvas exageradas, siempre con un mismo camino, fiel a sus pensamientos, a su ideología, a su corazón. La verdad que es uno de los pocos artistas que nada hizo a través de la vida, me parece, que lo llevase para atrás, siempre para adelante y con sus convicciones y con su forma de pensar y de ver la vida, ¿no? La vida en general. Así que sí, admiro eso. Y bueno, cuando éramos jóvenes, me encantaba ya cuando lo descubrí como cantante y más tarde como compositor. Y bueno, la verdad que admiración como intérprete, ¿no? Y actor, también lo vi actuar. Perdón. Actúa, escribe. Pará, loco, pará un poquito. Espera, pero yo quiero contarte, porque vos no, yo lo estoy viendo, lo tengo frente a mí. Está, primero colorado, ruborizado. Mirá que no hay muchos hombres que se ruboricen, ¿eh? Él está ruborizado y efectivamente está emocionado. Vos sabés que el reconocimiento de los colegas es... para mí es importante, no sé si para todos. Sí, claro. Sí. Para mí es muy importante. Y a veces, bueno, estas caricias vienen muy bien, sobre todo en momentos en donde por distintos factores no es andar trastabillando, vienen bárbaros. Es una inyección para seguir. Claro, así que te agradezco profundamente. Primero que hayas salido, que estés ahora conversando con nosotros, y aparte, bueno, las cosas que decís, bueno... Y te mando el agradecimiento de mi vieja, que seguro está escuchando. Sí, que estoy orgullosa de mi hijo. Del nene. Del nene. Sí, viste, es así. Las madres, así como yo estoy, se me cae la baba cada vez que hablan de mis hijas y halagan a mis hijas. Me imagino que tu vieja debe estar orgullosa de vos. Y bueno, y las cosas hay que ponerle el pecho, seguir adelante. No hay, a mí también me hizo muy bien cuando me llamaron de la producción del programa. Me dijeron que te estaban homenajeando, que te están ¿no? destacando, están haciéndote mimos. Sí, ¿Está todo bien? Bueno, es un progresivo, está bárbaro, porque además es un programa donde podés desarrollar los temas, podés hablar con tranquilidad, tiene una gran audiencia. Bueno, vos ya estuviste en este programa. Sí, ¿no? claro. Sí, así que sí, hace unos años atrás Julia claro. estuvo y la disfrutamos. Y creo que también en esa oportunidad te dijimos que sos una de las voces más hermosas que tenemos. Muchas gracias. Y yo estaba escuchando cuando estaban hablando y yo no había aparecido todavía, que le decías aquí que con respecto a la valoración. Al reconocimiento. Yo me siento muy reconocida, ¿sabes? Me encanta. Yo salgo acá por mi barrio o en mi casa o arriba de un escenario y debajo del escenario y noto un cariño de la gente y una buena onda. Y la verdad que hace muchos años que estoy cantando y muchos años que vivo de esta profesión, que al principio empezó como una gran vocación, cuando si no me pagaban no me importaba, cosa que ha cambiado. Y eso nos pasa con las pasiones, ¿viste? Al principio uno lo hace y después ya no. Claro, ¿viste? Cuando te dicen, bueno, vení, cantá, total, bueno, es que pasa eso. Nuestro trabajo, y Enrique me va a entender, o no sé, pero... quizá comparta mi idea, que cuando la gente... el cantar es un placer, ¿no? Sí. Y te sale de adentro, sale claro. Cualquier persona que cante, la voz está dentro nuestro y es un cúmulo de emociones y sensaciones y no es un instrumento que está afuera
de nuestro cuerpo, digamos, ¿no? Que se puede, que vos podés tocarlo desde afuera o meterlo en una caja. La caja de nuestra voz es nuestro cuerpo, es nuestro corazón, es el ámbil, el famoso ámbil, los músicos van a entender, el ámbil es nuestro cuerpo, por eso de ahí hay que cuidarlo y todo eso, pero me acuerdo que cuando yo empecé a cantar no me importaba nada, o sea, después se hace nuestra profesión y a tantos años, hace, qué sé yo, como 40 años que siempre trabajé de esto, de cantante, de actriz, y yo me siento muy reconocida y tengo, la verdad que no me quejo. Si yo, digamos, me quejara sería una ingrata, porque también depende de la ambición de cada uno, ¿qué te hace feliz a vos? A mí, el ser multimillonaria y tener, no sé, trabajar de 0, de 12 a 12, 24 horas al día, no me haría feliz. Yo soy mamá, tengo 2 hijas, no sé, tengo un hermano, hasta hace muy poco tuve una vieja, una mamá, y tengo sobrinos, y tengo amigos, como Mariano, Enrique, que cada tanto nos juntamos y guitarreamos porque somos felices haciéndolo. Julia, pero no porque nadie nos obliga. Te agradecemos muchísimo este rato y más con el... Uy, perdón, yo empecé a hablar y no paré nunca. Es un hermoso disco de folclore. Sí, claro. Y te agradecemos mucho, de verdad, y sabemos que estás cansada, recién llegada de viaje, pero bueno, nos parecía, siempre es un placer escucharte y nos parecía interesante tenerte también a vos hoy presente en esta mañana con Quique. Gracias, y Enrique, te mando todo mi afecto, mi admiración, mi cariño, merecidos todos los mimos que te hacen. Bueno, todos. muchas gracias, Julia. Nos vemos seguramente juntémonos. la semana próxima. ¿Cómo? Seguramente nos vamos a ver la semana próxima. Dale. Bueno, un beso. Bueno, gracias, un beso. Gracias para vos y todo lo mejor, Gracias, para todos gracias. ahí. Bueno, ahí estaba Julia Senko. Voy a hacer como un giro enorme, pero voy a volver a un tema sobre el que habíamos empezado a transitar, que tiene que ver con tu paso por la gestión. No voy a hacer eso que te acabo de decir. Después. No, definitivamente no lo voy a hacer. Y además te voy a pedir que vuelvas a ponerte auriculares. A ver. Sí. Bueno, hay una... Se puso negra la mañana. A ver, ¿puedo empezar a decirlo así? Se puso ¿Venías bien vos, Quique, hasta ahora? Sí. ¿Te gustaba cómo venía la mañana? Mira, se puso negra, escucha. Alcánzame un vaso de Fernesón, lo quiero hoy, no yesterday, pan de bay. En forfa y la eventual for you, de mise con mortadela flu, que fashion es hoy yesterday. Sí, 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 si te digo que no, me dices sí. No, no, no. Se ríe, La ríe. Pero espera, él se ríe de sí mismo, ya es mucho. ¿Cómo le va, señor Negro Álvarez? ¿Cómo lo van a martirizar a semejante cantante? Me llega a agarrar Lennon y McCartney, como decía, soy Superman. Querido Negro, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Quique? Muy bien, muy bien. gusto. Feliz de oírte. Feliz de oírte. También con el Cecina ahí, bueno, con la locutora y el querido Rosario, ¿no? Bueno. Vos sabés que le estaba contando justamente de la grabación que me invitaste para tu disco y que hicimos una versión de La Morosa, porque el Negro Álvarez fue integrante del dúo argentino, un dúo que hizo una versión allá en los años 70 de la hermosa samba, La Amorosa, que tiene 2 letras, y ellos intercalaron en su versión aquellas 2 letras, ¿no? Una versión realmente que fue muy impactante en su momento. Y el Negro decidió regrabarla. Debo decir que la versión que escuchábamos de Yesterday también es impactante. Es impactante. Eso porque no escuchaste la del calzoncillo azul. No, sí. Claro. Bueno, el Negro es impactante siempre. Sí. Y bailando no te cuento. Sí. Bailando también, Negro, impactante. Bueno. Veo que me han agarrado para la chapa. No, lo llamé aquí porque quería renovar esta versión de La Morosa con una letra de Cacho Valle y la otra de su gran amigo Lima Quintana,
con quien yo lo conocí a Quique en las épocas de oro del folclore, y lo conocí ahí en Tonos y Toneles. En Córdoba. Claro. En Córdoba. Y hablando con Pancho Romero, tenor de Los Trovadores, un cantorazo, siempre dice que el mejor cantante folclórico de la Argentina es Quique Joplin. Y si lo dice Pancho Romero, ¿quién lo va a discutir? Si lo dice Pancho Romero y lo digo yo, que interpreté Yesterday como nadie. Negro, estás viajando, ¿no? Porque se escucha un ruido a de todo atrás tuyo. Estás de viaje, ¿no? Un ruido asado, mira. Me voy, qué lástima, Quique, porque me voy a un asado de un compañero mío de secundario, porque yo también estudié. Y que tiene un campo muy lindo en Calamuchita y está festejando su cumpleaños con todos los valores de esa época, unos valores que no se puede creer. Y bueno, y por eso me estoy yendo para allá. Bueno, qué alegría que te hayas hecho un hueco para que podamos conversar un rato. Muchísimas gracias, Negro. Y bueno, me imagino que te habrás vacunado para esta reunión. Sí. Porque no se puede llegar así, con las defensas bajas. Y vos sabés que como son todos buenos tomadores, cuando entras al campo de mis amigos te atan una mano, porque si tomas con las dos manos el vino dura. Negro, te mandamos un beso grande. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Negro. Te mando un gran abrazo. Gracias, Quique, por comunicarme con vos y con Rosario. Y arriba los viste de Córdoba. Un beso grande. Bueno, ahí lo escuchabas, el Negro Alba. En una nota extraída de la muestra itinerante de Olmedo, Roberto Fontana Rosa decía que Rosario es similar a Buenos Aires porque acá el folclore está menos interiorizado que el tango. Es decir, el tango se impone más. ¿Pensás que es así? Yo creo que Rosario es una ciudad muy abierta a todos los géneros musicales. Creo que es una ciudad donde el tango se respira, pero también se respira el litoral, también se respira nuestra música del litoral en todos sus ritmos. Pero me parece que el oído del rosarino es un oído muy atento a todos los géneros musicales, independientemente de que, por supuesto, a uno nos emocionen más unos que otros. Te cuento que también en esta nota te nombra como un orgullo rosarino y de Central. Sí, así que sos nombrado como un orgullo por el querido Fontana Rosa. Bueno, sí, la verdad es que compartimos la pasión por Central, pero también la pasión por nuestra ciudad y por otros temas. ¿Una vez los han censurado o limitado a la hora de escribir alguna canción? Nos han prohibido, sí. Sí, hemos sido prohibidos. Y justamente el Negro Álvarez nombró recién a Tonos y Toneles. Esa fue la primera vez que a mí me alcanzó una prohibición oficial. Yo estaba trabajando al lado de una figura muy conocida y estaba como profesional dando mis primeros pasos. Y cuando estuvimos justamente esa noche en Tonos y Toneles, sería muy largo quizás contar la anécdota. Si quieren yo se las cuento, pero tuvimos una visita concreta ahí al lugar y después aparecimos al otro día ya en una lista firmada por puño y letra por el propio Benjamín Menéndez en aquel momento, ¿no? Sobre todo porque la figura más prohibida era Hamlet Quintana, pero yo trabajaba con él y aunque mi obra todavía no era conocida, ahí viví los coletazos. Ya lo había vivido previamente acá con la grabación de mi primer disco. Yo empezamos a grabar a finales del 75 y el golpe fue en marzo, o sea, el 24 fue la época más o menos que justo salió el disco y hubo que sacar 2 canciones del disco que fueron prohibidas. Una que se llama Canción de la Partida y otra se llamó El Olvidadero, 2 canciones que en aquel momento fueron censuradas y prohibidas. Y fuera de esa época, más reciente, ¿has tenido también alguna
o que te han limitado a lo mejor la entrada o la participación a algún lugar? No, que bueno, eso ya depende de la discrecionalidad del funcionario de turno, que puede simpatizarle más uno que otro, qué sé yo. Yo acá en Rosario, por ejemplo, oficialmente hace muchísimos años que no tengo ninguna participación, ninguna presencia, eso ya es conocido. Lo que pasa es que, bueno, yo nunca me he apoyado tampoco nada más que en las cosas oficiales, o sea, siempre me he abierto camino a mi manera y también me formé en una época en donde los artistas no dependíamos enteramente del Estado como ahora. Entonces, he sabido abrirme camino. ¿Hay alguien ahora que vos lo mires y digas, este va a triunfar o va a ser el continuador de obras como por ejemplo, bueno, del folclore popular, que siga esa tradición? Hay mucha gente, hay mucha renovación, pero creo que hay una renovación más biológica que creativa. O sea, hay mucho joven nuevo, por supuesto, pero yo no veo, grandes cambios a lo que es la tradición poética que han marcado a fuego, digamos, que ha marcado a fuego nuestra canción popular. Por supuesto que hay cosas, pero quiero decir, ya las letras de Teresa Parodi ya forman parte de un clásico, o sea, es relativamente nuevo en el tiempo, porque hace 30 años, digamos, que ha irrumpido así en el cancionero popular, pero es relativamente nuevo, pero me parece que actualmente no hay, ha habido una renovación, repito, más biológica que creativa. Mensaje de WhatsApp, escucha Quique, 341-500-830, celular que termina 996 y dice, buen día, por supuesto, para Enrique Quique Eliopis, nuestro invitado notable. Se le quería preguntar a Quique, no sé si recuerda su paso junto a Hamlet por la peña de calle Santiago, de la que fui, dice, una de las dueñas. Y no solo el paso por la peña, espera, dice, y del locro que comimos, todo un grupo, un domingo al mediodía. Y yo sé que son viejos tiempos, pero también de muchos recuerdos. Así es, la posta del Rosario se debe referir a la peña que estaba en la calle Santiago. Creo que se refiere a esa. Claro, ahí estuvimos también con Facundo Cabral, en esa peña. Ahí, una vez en esa peña, un colectivo se instaló y nos arrestó a todos. Nos arrestaron a todos en la peña, nos llevaron a toda la jefatura. Por estar en la peña. Por cantar en la peña. Por cantar en la peña, arrestaron a público y artistas. Cantaba yo esa noche y me llevaron a todos detenidos. La posta del Rosario. 422. Sí, claro, lo recuerdo y además con muchísimo cariño. Ahí estuvo mucho Facundo Cabral. Y el locro también. Sí, claro. 422-9514, 422-9515. Son muchísimos los llamados, pero también eran muchas las personas que queríamos, amigos y artistas, que queríamos que hoy tuvieran la palabra. Pero en representación de todos esos otros llamados, yo tengo más mensajes de WhatsApp. Ahora voy. Está Lucía desde la zona norte. Hola Lucía, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días. Encantada de hablar con ustedes, soy una seguidora del programa y bueno, y hoy muy contenta de escuchar a Quique, que también yo voy a traer unos recuerdos de cuando comenzó, que lo disfrutamos mucho a Quique en un anfiteatro, una noche en un anfiteatro que estaba, bueno, abarrotado, la gente sentada por las barrancas, era una cosa hermosa, no sé si vos... Lo recuerdo perfectamente, y ahora que decís, ahora que decís el tema de las barrancas, me acuerdo que un amigo que estaba justamente sentado en la barranca, y dice que se sostenía ahí sentado en la barranca, agarrándose así con los brazos de atrás, dice, donde se puso jodido fue en la tarantela aquí, que me decía siempre, porque claro, todo el mundo empezaba a hacer palmas y ahí se empezaba... Recuerdo perfectamente esa noche, fue una noche inolvidable para mí. Claro, vos sabés que también después hemos sido tus seguidores, nosotros ya somos unos, digamos, adultos mayores, y en el Teatro del Viaducto. Claro. Que mi
teníamos a nuestro hijo de 5 años y mi marido se lo ponía a Cocochito de tanta gente que había para que te viera. Y después él venía a casa y cantaba y bailaba la tarantela de Rosario. Claro, aquella tarantela que hicimos con el Negro y él. En el anfiteatro tengo el recuerdo hermoso que vos presentaste a Hamlet. Sí. Y cantaron, hicieron un tema que me dejó, mirá, planchada en el asiento. Yo no estaba en la barranca, no estaba en la escalinata. Y que fue Pequeño Poema para Paloma Alonso. Ah, se llama Canción para Carlos Alonso. Canción para... La Canción para Carlos Alonso es una canción de las canciones quizás que a mí más me emociona recordar y escuchar, porque además esa canción la hicimos en el año 78, cuando en la casa de Horacio Guaraní Horacio había convocado a sus amigos entrañables, a Armando Tejada Gómez, a Hamlet Lima Quintana, al pintor Carlos Alonso, y nosotros, pluralizo porque yo estaba ahí con otro gran cantante de Rosario, con Luis Corniero, que en aquel momento hacíamos un espectáculo con Hamlet y compartimos una velada inolvidable de nostalgia, de mucha emoción, porque hacía muy poco tiempo había sido secuestrada la hija de Carlos Alonso, secuestrada y desaparecida, la hija y el yerno del gran pintor argentino Carlos Alonso. Entonces hicimos aquella canción con ese poema maravilloso de Hamlet y que se llama Canción para Carlos Alonso, aquel que empezaba diciendo: muchas veces recuerdo Castro Urdiales, esa breve bahía que en España ponía verdes, azules, rojos a porfía en las barcas pesqueras del Cantábrico. Así, algo así era el comienzo del tema. Sí, es una hermosura, digamos, y así... Escucha, Lucía. Esa breve bahía que en España ponía verdes, amarillos, rojos, azules a porfía en las barcas pesqueras del Cantábrico. Allí llegué en una mañana a la casa de Horacio Guaraní para encontrarme con Armando y este Carlos Alonso del dibujo y el color alucinados. Eso fue ya hace tiempo, por el 78. Pero recuerdo, dolorido, que Carlos hablaba de Paloma, su hija que integra esas listas de los que no regresan. Entonces yo pensaba en esta tierra, la gente de estos lares, la sangre de mi sangre, los amigos, el amor desmayado a través del Atlántico. Y me dolía el alma que regresaba entre los vientos, regresaba de mi angustia a la angustia de estas calles, las cartas con noticias, la música en la sangre, y lloraba, les juro que lloraba. He caminado por la soledad junto a la vida de un amigo. El pecho justo nos creció a los dos. Éramos fuente del abrigo, él y yo. Sol y luz nos contábamos el tiempo que pasó. Bueno, ahí está, Lucía, un poquitito para que recuerdes esa emoción. Sí, la verdad que se me hace un nudo en la garganta, pero dentro de esa angustia que uno no piensa por el exilio, la desaparición, había una cosa en esa canción, no sé, la sentí muy bella. Lucía, te agradecemos mucho, gracias por estar ahí, por comunicarte. Un beso grande. Bueno, gracias a ustedes por traer ese recuerdo, Gracias. Chao, muchas hasta gracias, pronto, hasta pronto. Y gracias, Quique, por estar de nuevo en la ciudad. Gracias a ustedes, gracias. Estamos el año pasado en la Labardén también. Ah, sí. Un beso, Lucía, chau. Bueno, a ver, metámonos en el tema de una vez, Quique. ¿Por qué decidiste en algún momento de tu vida, ya súper talentoso y con éxito y dedicado y con una carrera además y una trayectoria volcada a la música, a la composición y demás, meterte en la gestión política? Bueno, para mí no fue una decisión fácil.
pero yo había tenido militancia política, o sea, no era simplemente una persona conocida que de pronto se mete en la política. Yo tuve militancia, tuve participación orgánica, etcétera, ¿no? Y en aquel momento estaba en la mejor etapa de mi carrera y con muchos logros en lo profesional, en mi vida, etcétera. Además, yo estaba radicado en Francia con posibilidad de lanzamiento de discos y de alguna parte de mi obra allá. Y tomé la decisión en aquel momento porque me parecía que podía, desde lo que tantas veces había teorizado y de lo que tantas veces es un tema que a mí siempre me interesó, el tema de la cultura y de la planificación y de la gestión cultural, etcétera, podía hacer algún aporte. Creo que fue una decisión que no sé si hoy volvería a tomar, pero en aquel momento, repito, para mí fue una decisión, y ahora que la veo con el paso del tiempo, puedo decir que hasta fue una decisión valiente, porque en aquel momento, sin ningún tipo de necesidad, en ningún aspecto, ni en el profesional, ni en el económico, ningún aspecto, dejar... De hecho, vos tuviste un tiempo fuiste subsecretario ad honorem, ¿no? Sí, en un tiempo. Tuviste un tiempo ahí donde, ¿no? Es decir, no cobraba sueldo. Sí, bueno, pero eso es un capítulo que es largo de desarrollar y no, de bueno, explicar. no importa, pero quiero decir, efectivamente no tenías una necesidad económica. No, pero me refiero a la decisión inicial, cuando yo vine a ser subsecretario acá en Rosario, que fue un momento importante para mí porque podía, llevar a la práctica algunas cosas que me movilizaban, que me inquietaban y que me siguen inquietando. Y en aquel momento estaba acá de subsecretario de Cultura, una gran escritora rosarina, una persona también maravillosa que fue la señora Ada Donato. A mí me tocó reemplazarla a ella, sucederla a ella, y bueno, creo que en aquel momento pudimos hacer todas las cosas importantes que se hicieron acá porque justamente hubo una decisión política importante de apoyar y de valorar los temas culturales, pero con hechos concretos, ¿no? Con aumento presupuestario, con una serie de logros que fueron, en realidad fue muy poco tiempo, pero fue tan grande fueron tan importantes los logros que en el año 92 y 93 tuvimos aquí en la ciudad que, muchas de las cosas hoy, planes incluso y programas siguen vigentes, ¿no? Ahora, después también vino la imputación por estafas reiteradas, Así adulteración de documentos privados, peculados reiterados. Así es, toda una farsa montada. Un pedido de captura nacional e internacional. Toda una farsa montada de la cual, por suerte todo se aclaró donde se tiene que aclarar. Acá está el doctor que puede dar fe de eso, digamos, no porque haya participado, sino porque es abogado, que es donde hay que aclarar las cosas, que es en la justicia. Sí, que después otro hecho de cobardía, discúlpame. Se anuló el procesamiento, ¿no? No solo se anuló, sino que se separaron jueces. Bueno, esto es una historia muy larga de contar, que lamentablemente la cobardía de aquellos que difaman y luego no tienen la hombría de bien de aclarar los temas como corresponde, porque una vez que te ensucian es muy difícil después limpiarte. Yo diría que es imposible. Afortunadamente, cuando vos estás tranquilo y cuando vos sabés que has obrado bien y que no tenés por qué preocuparte, lo único que te preocupa es lo mediático, que es una batalla perdida. Porque alguien, una vez que te lanza determinadas acusaciones, ¿cómo te sacás ese San Benito de encima? No, y además siempre va a haber alguien que te lo traiga. Si a eso le sumás una dirigencia política cobarde que mira hacia otro lado, un sector del periodismo que difama y no tiene, repito, la hombría de bien de utilizar ni los mismos centímetros para las aclaraciones, ni los mismos segundos o minutos que ocupan en las planas. Y cuando hablo de todo esto, lo hablo con el conocimiento y con la tranquilidad que me da el paso del tiempo, el poder hablar estas cosas sin ningún tipo de tapujo, pero también con el dolor que no puedo evitar, sobre todo de muchas personas conocidas, que en lugar de rectificar o ratificar, si así lo hubiera que hacerlo, determinadas cosas, eligieron la mesa de café o digamos el chimenterío, el cotilleo, digamos, para hablar de determinados temas sobre alguien que
mal o bien, tiene un pasado público desde el punto de vista artístico en la ciudad, y que al tomar una decisión como es la participación política, para mí, te repito, para mí fue yo pensé que podía desde ahí hacer un aporte, y por eso lo decidí. Y creo que en muchos aspectos fueron muchos los aportes, aunque muchos los nieguen. Y aunque muchos oculten determinadas la cosas. sensación es que la política en la Argentina es el barro. La Digo, política ¿estoy te aleja equivocada? de la política. Y es el barro, es meterse en el barro, que algunos pueden, otros no. La política te aleja de la política, pero la política no es una cosa abstracta, está hecha por hombres. ¿Me entendés? Por hombres y por muchos mediocres que también te quieren ver lejos de la política. Porque en la Argentina no hay debate político. Porque en la Argentina no se discuten ideas. Nadie discute en este momento un proyecto o un modelo de país, no se sabe absolutamente nada. De un sector, de esto, del otro. Se hablan de las cosas y se hablan de los temas y se cae, repito, en una agenda que te imponen los medios de comunicación, y aparecen todos desesperados los políticos como loros de repetición. Y algunos funcionarios también te lo imponen, ¿no? Pero no hay y espacio, no hay espacio para el pensamiento propio. Entonces, te repito, en muchos aspectos la política te aleja de la política. Y este es el gran triunfo justamente de los sectores más reaccionarios, que mucha gente importante, mucha gente que podría hacer un aporte, no quiera participar en política. Porque ve mancillado su nombre, porque ve ultrajado su nombre, su trayectoria, su carrera. Vos sabés cuántas personas, cuántos grandes médicos, grandes abogados, grandes profesionales en muchos terrenos, muchas veces han rechazado, digamos, la participación política. ¿Por qué? Porque tiran por la borda, digamos, trayectoria, simplemente porque un imbécil te difama en un medio de comunicación, y además de imbécil es un cobarde que no tiene la... A lo largo del programa estuvimos hablando de Lima Quintana, Hamlet. Sí. ¿Qué recordás de él? Hamlet fue en Buenos Aires, porque aquí en Rosario fue Francisco Romerito, pero en Buenos Aires fue el primer famoso que me abrió las puertas de su corazón y de su casa, de la puerta de su casa de familia. Es la persona que me ayudó a dar los primeros pasos como profesional en este ambiente y en este medio tan difícil. Para mí fue como un padre, y así lo recuerdo. Más de 20 años de trabajo compartido, de vida y obra compartida. Se te nota con mucha emoción. Sí, claro, porque además fue te repito, fue un padre. Los libros que he escrito tuvieron su muerte como punto de partida, porque cuando él muere, yo estaba en España. Cuando me avisan que había fallecido Hamlet, en aquel momento fue muy impactante, y yo empecé a juntar papeles y apuntes y cosas que tenía, a recorrer fotografías y una serie de cosas que, sin ninguna pretensión de libro, pasé muchos días anotando, recordando, y de alguna manera era como una forma de acercarme a tanta vivencia que, por tenerla siempre en presente, uno a veces no la testimonia como o no la documenta en un papel, ¿no es cierto? Dale parte de todos los días. Y bueno, y después, por suerte, eso cobró forma y pude hacer un libro sobre su vida y su obra. Y ese libro fue presentado por Víctor Heredia, entre otros, y que también lo conoció y lo quiso mucho Hamlet. Por algo que me duele o me ha dolido, y si algo se me pierde o está perdido, en cosas que estoy siendo o en las que sí. Un abrazo cariñoso al gran Quique Leopis. Dice: querido artista Juan Monfrini, mensaje de WhatsApp. Juan, un gran abrazo. Y dice, hay otros mensajes que no puedo leer porque ya nos piden no leerlos, son privados, pero quédense tranquilos porque ya Quique los vio. Bueno, y dice Adriana, gracias. Felicitaciones, me fui al Facebook de Los Notables, dice: felicitaciones por el programa. Enrique Leopis tiene una voz única, inconfundible, la reconocería entre todas las voces, me llega al corazón. Saludos. Claro. Sí, vos sabés que, bueno, muchas gracias. Es gracioso porque esa cosa de inconfundible, en una época en que
yo quería ganarme unos pesos haciendo algunos jingles y esas cosas, ¿viste? Porque, bueno, el trabajo escaseaba. Decían, ¿sabes cuál es el problema? Dice que vos cantás y todo el mundo sabe que sos vos. Por el color de la voz, ¿no? Sí. Por el color de la voz. Así que, bueno, pero fue una suerte, porque por suerte no hice... Además porque uno recuerda una voz que llega al corazón. No, lo que pasa es que... Se me terminó, mira. Bueno. Se terminó el programa. Bueno, se terminó esta mañana compartida. Un gran abrazo para todos y muchísimas gracias. No, esperá, todavía no, esperá. Porque nuestra manera de agradecerte no es solo diciéndotelo. Te lo queremos agradecer con este clásico, que es tan clásico como Los Notables, y es este plato que hoy, a excepción, porque esto no pasa nunca, va a ser entregado, Quique, por el doctor José Sorsi, simplemente porque es fan y pidió hacerlo y nosotros le dijimos que sí. Así que va a ser él. Bueno, muchas gracias. Además imagino, ¿no?, que al artista no hay nada mejor que el reconocimiento de ese que lo admira. Ya lo creo. Bueno, Enrique, el grupo me dio este privilegio de hacerte una entrega, un reconocimiento, y yo reflexionaba por la cuestión popular. Y lo popular no es cuestión de cantidad, es una cuestión de aporte y de origen. Y vos sos popular porque has dejado aporte en el tiempo y origen. O sea que... Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, el doctor. Bravo. El doctor, si algo no le falta, es palabra. Plato que nos facilita Porcelana Superbano para Fayat, Argentina. Sí, espérenme, lo que iba a decir es que dice Los ¿Qué dice? Notables a un notable Quique Llopis LT8 2016. Quique, gracias, nos fuimos, ya nos pasamos, pedimos disculpas, pero muchísimas gracias muchísimas de gracias verdad. a ustedes, como un siempre. gusto haber compartido esta mañana. Y prometo que voy a leer el libro Socialismo de la Teoría a la Práctica, esta semana misma. Gracias. Estos son Los Notables. Conducción Sabrina Nardi. Producción periodística Guillermo Batalaro. Participación periodística y contenidos en redes sociales Ana Clara Giorgio Nevia. Operación técnica Pablo Palacios, Nicolás Franceschetti. Locución comercial Mariela Reschini. Producción general Oscar Cecini.